¿verdad? De Dios. Porque, hermanos, venir al culto, hacer lo que hacemos, ¿verdad? Cantar, orar, estudiar la palabra, este, no tiene que, no, ¿cómo decirlo? Deberíamos de tener siempre el cuidado, hermanos, de que no caiga esto en una rutina, ¿no? Yo creo que deberíamos de venir siempre con una expectativa de que qué nos va a decir el Señor hoy a través de la lección de la escuela sabática, a través de los cantos, a través de la predicación. ¿Qué nos va a decir hoy? ¿Qué nos va a revelar? ¿Qué nos va a mostrar hoy? Porque sí es peligroso, hermanos, sí es peligroso cuando se vuelve común, hermanos. Cuando atravesar las puertas del templo, el abrir la Biblia, pues ya no sabemos los pasajes, hermanos, ¿verdad? Mateo, quizás hasta los más difíciles, Habacuc, Amós, no sé, rápido los encontramos y todo eso. Entonces puede pasar, hermanos, que de repente esto se vuelve tan rutinario, tan así, ¿no? De que, bueno, voy no a la iglesia, voy al templo, ¿verdad? Voy al templo. ¿Y qué voy a hacer al templo? Pues voy a cantar, voy a ir a dar mi diezmo, voy a abrir la Biblia según los pasajes que me diga el predicador. Voy a platicar con los hermanos dentro y fuera del culto, ¿verdad? En la plena predicación, pues también platico con los hermanos y checo el celular y se vuelve esto, hermanos, tan monótono. Y quiero decirles, hermanos, que reunirnos no solamente es de nosotros, también se reúnen asociaciones civiles. Si nosotros hacemos actos de caridad por amor al prójimo, también hacen actos de caridad asociaciones civiles que no tienen temor de Dios y que no conocen la palabra. También lo hacen. Si ustedes, ¿verdad? Como iglesia, si nosotros como iglesia le regalamos un plato de comida a alguien, un par de zapatos, también hay personas que no tienen temor a Dios, que no conocen la gloria de Dios, que no han sentido la presencia de Dios y sin embargo también hacen lo mismo. También hacen lo mismo. Le han regalado ropa al indigente, le han regalado zapatos y comida y quizás hasta más que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Lo importante, hermano, es que ante todas esas cosas, nosotros, hermanos, la diferencia de nosotros con las personas que hacen las mismas obras de caridad que nosotros como iglesia le hacemos, es que nosotros conocemos la gloria de Dios. Conocer la gloria de Dios tiene que ser, hermanos, entonces lo primordial, lo más importante para todo cristiano. Eso tiene que ser algo importante, algo impactante, algo que siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón, conocer la gloria de Dios. Porque dice Juan, no lo busquen si quieren, yo se los voy a leer, pero dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 14, que aquel verbo, y sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo, aquel verbo dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice que vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y muchas de las cosas que voy a decir, yo sé que ya las conocen, hermanos. ¿Por qué el unigénito del Padre? Porque es el único engendrado. Alguien que allá en la eternidad, no sabemos en qué momento, no sé en qué momento, pero el Padre lo engendró, salió de él, salió del Padre. Entonces el Padre lo engendró, por eso es el único engendrado, lleno de gracia y de verdad. Y eso, hermanos, nosotros lo pudimos ver cuando vino Jesús a la tierra y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros, entre el ser humano, y vimos su gloria. Eso es algo, hermanos, como para que cada uno de nosotros, cada vez que meditamos en eso, debería de causar, hermanos, algo en nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón. Nuestro corazón debería agitarse apresuradamente. Vimos su gloria. Nos mostró, nos permitió ese privilegio tan grande de ver su gloria. Y luego dice también el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ellos no han visto la gloria de Dios. La gloria de Jesucristo no la han visto porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Yo quiero que pongan atención en esas palabras: ver su gloria, resplandecer la gloria, y luego dice
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Acuérdense ustedes que cuando Moisés subía allá al monte y hablaba con Dios, luego cuando bajó, ¿qué pasaba, hermanos? ¿Qué traía en su rostro? Un resplandor tan grande porque había hablado ni más ni menos que con Dios. Había hablado con Dios, hermanos. Entonces bajaba y entonces el que siempre estaba, ¿verdad? Ahí fiel, el que estaba pendiente de todas las cosas, ¿quién era? Josué, ¿verdad? Agarraba un trapo, ¿verdad? Y le cubría el rostro a Moisés porque él traía la gloria, hermanos, ahí. Y la gloria de Dios estaba resplandeciendo en el rostro de Moisés. Bueno, ahora dice el apóstol Pablo que esa gloria resplandece en la luz del evangelio y por la gloria de Cristo, dice, porque así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así, o sea que vimos su gloria, resplandeció la gloria de Cristo y ahora podemos conocer la gloria de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Eso lo dice en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 del verso 3 al verso 6. Pero esto, hermanos, solamente era una introducción. Y que nos quedemos con esas tres frases, hermanos. Vimos su gloria, que resplandezca la gloria de Cristo, hermanos, en cada uno de nosotros, y que tengamos el conocimiento de la gloria de Dios que se ha mostrado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Sí se nos quedó, hermanos, en la mente? Ver su gloria, que resplandezca su gloria en cada uno de nosotros y que tengamos el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué es importante conocer la gloria de Dios? ¿Por qué es importante? Bueno, ahorita vamos a estudiar, hermanos, en el capítulo, en el segundo libro de Samuel, 4 casos, hermanos, 4 situaciones en las que, en esas 4, tiene que ver la gloria de Dios para tragedia de algunos y para bendición de otros. Ahora, la pregunta es esta, hermanos, la pregunta es esta, porque tenemos tiempo en la iglesia. Bueno, creo que la mayoría tenemos tiempo, ¿verdad? Ya años en la iglesia. No les voy a preguntar, hermanos, cuántos textos bíblicos se saben de memoria, porque yo sé que se saben muchos. No les voy a preguntar, ¿verdad?, si guardan todavía el cuadernillo de escuela sabática, de la primera escuela sabática que estudiaron, porque a lo mejor lo han de tener. Yo por ahí, hermanos, tengo un abogado de la Biblia de 1970 y en la portada está el presidente de la iglesia en aquel tiempo, que era el hermano Alberto García Becerril. Yo creo que sí, no, ya no lo conocen, hermanos. Le estoy hablando de cosas muy pasadas. Pero por ahí lo tengo todavía. Pero no les voy a preguntar eso. Lo que les voy a preguntar, hermanos, es algo tan sencillo como esto. En todo el tiempo, hermanos, en todo el tiempo que hemos venido nosotros, años que hemos venido al culto, a la reunión, al templo, ¿hemos visto la gloria de Dios? ¿De verdad? Sí, porque entonces yo quiero entender que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿verdad? En todo el tiempo que hemos venido a la iglesia, hermanos, al culto, a la reunión, ¿hemos visto la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Solamente algunos? ¿De este lado ni uno? ¿Hemos visto la gloria de Dios? ¿Sí o no? No tengan temor, hermanos. Bueno, por eso, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo les preguntaba en principio, ¿conocemos la gloria de Dios? ¿La hemos visto? Dice Juan 1:14, ¿verdad? Que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, el verbo se hizo carne, entonces dice, vimos su gloria. ¿Cómo vimos la gloria de Jesús? Bueno, los apóstoles la vieron con los milagros, sanidades, con los discursos, el sermón del monte, con las obras, ¿verdad? Con su obra en la cruz, con tantas cosas, hermanos, que Jesús mostró y les dijo a ellos, así es el Padre. ¿Se acuerdan que uno de los discípulos dijeron, Jesús, tú siempre nos hablas del Padre y del Padre? ¿Cómo es el Padre? Tantas veces, tanto tiempo me han visto y no conocen al Padre. Entonces, tanto tiempo hemos estado, hermanos, en la iglesia, años en la iglesia. Conocemos la gloria de Dios. Ahora, esa gloria, hermanos, ¿la conocemos
Yo quiero que me digan que sí. ¿Saben por qué? Porque en eso consiste la vida cristiana. En eso consiste, hermanos, la vida cristiana. Porque para conocer mucho de la Biblia o conocer de memoria todos los libros, hermanos, lo puede hacer cualquier persona que lea la Biblia. Yo conozco personas que dicen que han leído la Biblia 4 o 5 veces de Génesis a Apocalipsis y no son cristianos. No son cristianos, pero la han leído. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, si no conocemos realmente la gloria de Dios? ¿Qué pasaría si no conocemos realmente la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios, fíjense bien, puede ocasionar, el título es efectos de la gloria de Dios. Y nosotros podremos entonces pensar, bueno, donde está la gloria de Dios, ahí está la bendición en abundancia. Donde está la gloria de Dios, solamente tiene que haber milagros y sanidades. Donde está la gloria de Dios, tiene que abrirse otra vez el mar, tiene que caer maná del cielo, se tiene que abrir la roca para que ahora nosotros también bebamos agua. O sea, todos esas señales y esos milagros espectaculares, porque ahí está la gloria de Dios. Sí, hermanos, pero también está la otra parte. Y todo depende, hermanos, del comportamiento, del temor de cada uno de nosotros, como los personajes que vamos a leer o que vamos a ver en la Escritura. La gloria de Dios, hermanos, dependiendo de la importancia que unos le dieron y de la ignorancia de otros, ocasionó, fíjense bien en lo que vamos a ver, ocasionó 4 cosas: la muerte de un hombre, la bendición de una familia, la gloria de Dios ocasionó que un rey rompiera con todas las formalidades, y la gloria de Dios también ocasionó que alguien que criticaba y señalaba y se burlaba nunca más volviera a dar fruto. ¿Quién ocasionó todo eso? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Ubíquense por favor en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a ir, hermanos, leyendo pasaje por pasaje, texto por texto, de a 2 textos, de a 3 textos, dependiendo de cómo, ¿verdad?, se van presentando estos 4 personajes que les mencioné. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, primeramente verso 1 y verso 2. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca, ¿verdad?, del pacto es más o menos como la que está ahí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Así podemos entender que era, según la descripción que está en el Antiguo Testamento, así era, ¿verdad?, el arca del pacto, el arca de Dios. Por eso dice, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahíu, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Como ustedes saben, hermanos, en el arca de Dios, en el arca del pacto, había 3 cosas, hermanos. ¿Sí se acuerdan de las 3 cosas que había dentro de esa arca? ¿Qué eran? Que no lo diga el pastor, ¿eh? Que no lo diga el pastor. A ver, el maná, ¿qué más? Las tablas de la ley y la vara de Aarón. Había 3 cosas, pero había una más, hermanos. Esas 3 cosas eran visibles, pero había una más, para que fueran 4. ¿Qué sería? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Ahí, hermanos. Y dice, hermanos, según, ¿verdad?, el mismo David, que ellos no habían hecho caso, fíjense, no habían hecho caso del arca. Aproximadamente unos 30 años la habían tenido olvidada. Y en primer libro de Crónicas, en el verso 13, capítulo 13, verso 3, ahí dice David: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, fíjense bien, dice, no hemos hecho caso de ella. O sea, estaba olvidada. Habían pasado como 30 años, hermanos, que el arca estaba olvidado. Entonces David, ¿verdad?, convoca al pueblo, reúne a todo el pueblo y dice: vamos a traer el arca de Dios, vamos a traerla para acá.
Y del verso 3, hermanos, al verso 7 dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayú, hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayú iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban, hermanos, alegremente danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que los bueyes la tropezaban y Usa pensó que se iba a caer, hermanos, el arca. Entonces él extiende la mano para detener el arca de Dios. No vaya a ser que se caiga. Dios necesitaba la mano de Usa. Bueno, él así lo entendió. Y el furor de Jehová, fíjense bien, porque podemos decir, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la maldad? Usa no lo hizo con ninguna mala intención, porque vio que los güeyes tropezaban, entonces iba a caer. Pero dice aquí en el verso 7, léanlo bien. Y el furor de Jehová se encendió, hermanos, contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. No era mejor que podemos decir nosotros esto, ¿verdad? Tratando de razonar esto. No era mejor que las manos de Usa sostuvieran el arca y que no cayera quizás ahí entre el lodo o en la tierra, el arca de Dios, porque era algo sagrado. No era preferible que Usa lo detuviera con la mano. ¿Por qué se encendió el furor de Jehová, hermanos? ¿Por qué se encendió el furor de Jehová? Para Usa pudo ser solo transportar un artefacto, un mueble, y se trataba de que llegara intacto ante el rey. De eso se trataba, por eso extendió la mano, ¿verdad? No se fuera a caer. Pero ahí, hermanos, como ya mencionamos, aparte de esas tres cosas que ustedes mencionaron, estaba también que la gloria de Dios ahí en el arca de pacto. Algo que probablemente Usa no parecía conocer, porque de otro modo sabría que Dios nunca iba a necesitar de la ayuda de él. Hay una gran diferencia y ahorita lo vamos a mencionar. ¿Cómo iba, hermanos, David delante o cuando llevaban el arca? Lo mencionamos ahí. ¿Cómo iba David? Iba danzando, iba gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sí conocía la gloria de Dios. Sabía que era mucho más que 2 querubines, mucho más que madera de acacia, mucho más que oro y esto y aquello, era mucho más que eso. Pero para otros, como Usa, era solamente transportar ¿qué? Un arca y tratar de que llegara intacta ante la presencia del rey. Cuán peligroso, hermanos, cuán peligroso es cuando no se conoce el temor a Dios, cuando no hay reverencia ante su santa presencia, cuando se ministra en la alabanza, en la predicación o en cualquier otro oficio del culto, hasta para recoger las ofrendas, hermanos. Y se hace sin el menor respeto a Dios. Cuando servir a Dios se vuelve rutina, como algo secular, y sin tener el cuidado en la forma en cómo nos conducimos, en la forma en cómo nos vestimos, en la forma en cómo hablamos. Por eso yo les decía, hermanos, el venir aquí, venir a este lugar, es algo sagrado, ¿sí o no? Yo recuerdo, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo comencé a la iglesia siempre decían eso y eso pues me lo inculcaron. No, aquí, ¿verdad? Aquí este lugar, el altar, es sagrado. Y luego decían los hermanos viejos, ¿verdad? En aquel tiempo, no cualquiera, decían, no cualquiera se sube a este lugar porque ese lugar es sagrado. Yo no sé, ¿verdad? Qué tan bueno era o qué tan malo era, no lo sé, si estaban equivocados o no, pero le inculcaban a uno eso, hermanos. Le inculcaban a uno de que debería uno tener, ¿verdad?, respeto y cuidado de pasar aquí al altar, ¿verdad? Y luego, si vas a abrir la escritura,
No es un libro de ciencia, no es el libro que utilizaste en la universidad. No, es la Biblia, hermanos. Y la vas a utilizar como director de alabanza para decirle a los hermanos, pasa vosotros, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios porque dice el Salmo, gracias, dice el Salmo 150, alabar a Dios. Y empezamos, ¿verdad?, a leer la Escritura, hermanos. Y todo esto, hermanos, siempre se nos dijo que tuviéramos que reverencia, ¿verdad?, en todo esto, en dirigir el culto. Los hermanos que pasaban, hermanos, a recoger las ofrendas, tomaban los ofrenderos o alfolís, ¿verdad?, con aquel miedo, hermanos, con aquel temor. Y fíjense que para orar, para conducir la oración, para recoger las ofrendas, doblaban las rodillas, hermanos, en el altar. Las hermanas que pasaban a entonar una alabanza, ¿verdad?, especial, decía el director, ¿verdad?, del culto, alguno de los hermanos o hermanas que traiga una alabanza especial, amén, hermano, pasaba la hermana, cantaba su alabanza, hermanos, y después de que terminaba de cantar su alabanza, le entregaba el micrófono al director y ella doblaba sus rodillas, o él doblaba sus rodillas y se iba a ocupar otra vez su lugar. ¿Estaba muy exagerado eso, hermanos? ¿Cómo ven ustedes? Era demasiado, hermanos. Era mucha religiosidad, hermanos. ¿Eso no será? ¿Cómo ven? Usa no tuvo ningún reparo en tocar algo sagrado. Como muchas veces quizás nosotros no tenemos ningún reparo, hermano, en estar platicando en pleno culto, en plena predicación, checando el celular o incluso a veces echándonos una pestañita en plena predicación, sobre todo cuando se tarda el predicador 1 hora. A veces se nos vuelve, hermanos, una costumbre, la reunión, la oración. Muchas veces nuestras oraciones son repetidas porque ya las formamos, ¿verdad? Cada vez que nos pasan a orar, pues decimos siempre lo mismo. Y debemos estar conscientes que a quien le estamos hablando es a Dios, hermanos, al Creador, al Soberano, al que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, al que no tiene ninguna necesidad, hermanos, de recibir nuestras alabanzas imperfectas, porque por la eternidad, por toda la eternidad, están cantándole a Él, ¿quiénes? Querubines y serafines, ángeles y arcángeles, y de una manera mucho más excelente que la que cualquier mejor tenor que nosotros tuviéramos aquí. ¿Sí o no? Pero nos hace el favor de inclinar su oído y recibir nuestra alabanza. Este lugar, hermanos, es un lugar santo, consagrado, donde se invoca la presencia de Dios y se invoca también su Espíritu. El Espíritu, ¿verdad?, que creó todas las cosas. La gloria de Dios, hermanos, está en cada reunión, en cada servicio, ¿sí o no? Aquí no hay, hermanos, que vamos a hacer un cultito porque como nomás vinieron 4 o 5 hermanos. No, hermanos. Es un culto para honra y gloria de Dios porque invocamos al Espíritu de Dios, invocamos su presencia, hermanos. ¿Sí o no? Alguien decía, ¿verdad?, hace tiempo, ¿verdad?, que dice, no, yo a los hermanos les voy a dar un temita. Como los viernes, decía él, van 5 o 6, pues yo les doy un temita. Los mejores sermones los dejaba para el sábado en la tarde. Es el mismo Dios, hermanos, es la misma Escritura. Y los hermanos, sean 3 o 4 o sean 80 o 100, son todos comprados con la sangre de Cristo. Merecen el mismo cuidado y la misma alimentación y el mismo respeto. La gloria de Dios está en cada servicio. Y cuando no se conoce, como quizás Usa, que no conocía realmente lo que estaba trasladando, nos da igual, no mostramos temor a Dios, ya no se simbra nuestro corazón ante la presencia de Dios, perdemos la pasión, hermanos, por Cristo Jesús, ese primer amor que teníamos cuando lo conocimos y que no nos queríamos perder ningún servicio y que probablemente hasta de noche estábamos estudiando la Escritura y que probablemente nos levantábamos muy temprano en la mañana para estar orando, se perdió, hermanos.
Puede venir puede venir a nosotros la muerte como a Usa. Y no los quiero alarmar, ¿verdad? Ya, el hermano Javier está diciendo que ya no vamos a morir. Pero hay una muerte espiritual, hermanos. Hay una muerte espiritual. A mí me da mucha tristeza, hermanos, se lo digo de veras con todo mi corazón. Me da mucha tristeza. Cuando yo creo que al hermano pastor le ha pasado lo mismo, cuando a veces va uno a visitar a algunos hermanos que antes eran constantes, ¿verdad? Y servían con mucho entusiasmo en la iglesia y de repente, hermanos, perdieron todo interés. Se llenaron de apatía. Los va uno a veces a visitar y decirles, hermano, ¿por qué no, verdad, no ha asistido a la iglesia? Y empieza a buscar culpables y a señalar que la hermana le hizo una mueca, que el hermano ya no le habla y que por eso ya no van y le echan culpa a todo el mundo. Pero en realidad, hermanos, es que hay una frialdad de muerte en su corazón. Ya no oran, ni van a estudiar la palabra, ni ponen cantos de alabanza en su casa, nada, hermanos. Y una vez platicando, ¿verdad?, con un hermano pastor, y fue a visitarnos, estaba en la casa con nosotros, y yo le dije, a mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando a veces, yo le decía, cuando a veces va uno a ver esta familia, aquella familia, a veces te dice, quizás porque ya no vaya uno a verlos. Sí, hermano, el sábado, hermano, el sábado vamos a estar ahí en la iglesia, primero Dios. ¿Y saben, ustedes creen que venían? ¿Que iban al culto? Ya no les interesaba. Y yo le decía al hermano pastor con el que estaba platicando, yo le decía, a mí me da mucha tristeza, porque ya ellos se alejaron de Dios. Y el hermano, ¿verdad?, en su sabiduría me dice, Javier, no es que ellos se hayan alejado de Dios, es que probablemente Dios ya se alejó de ellos, ¿verdad? Ya Dios quitó su gloria de esos templos, porque los templos no es ¿cuáles son los templos? Son estos. Y me decía él, probablemente Dios ya quitó su gloria de ese templo y ya lo dejó. Ese es un muerto viviente que anda caminando y piensa que está vivo, pero delante de Dios está muerto. Porque tuvo en poco la gloria de Dios, porque tuvo en poco la sangre del sacrificio, porque tuvo en poco la cruz del Calvario, porque tuvo en poco esa dádiva preciosa que es el Espíritu Santo que se le da a todos aquellos regenerados cuando se bautizan y luego salen, ¿verdad?, como hijos de Dios y son ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Lo tuvo en poco, como Usa tuvo en poco, hermanos, tocar el arca que no le correspondía. En el verso, vamos a seguir leyendo, hermanos, el siguiente verso, los versos 10 al 12. Ahí mismo, segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 10 al 12. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así que, primero dice, ¿verdad?, que David se entristeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y dice, temiendo David, fíjense, David se llenó de temor cuando vio este suceso. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, hermanos. Por esos 3 meses que estuvo ahí, fue dado el aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene, ¿a causa de qué? Del arca de Dios, a causa de la gloria de Dios que estaba ahí. Entonces David, como escuchó esto, fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Es decir, hermanos, cuando David escucha esto, se llena de temor, se llena de miedo. No, si ya mató a Usa, ¿verdad? Y yo pensaba llevarla acá a mi casa. Mejor vamos a llevarla a la casa de Obed-Edom. Uno de los significados, hermanos, de ese nombre, Obed-Edom, es fiel adorador o fiel servidor. Y pues él no puso, ¿verdad?, ninguna excusa, ningún pretexto para que ahí fuera puesto el arca. Probablemente también Obed-Edom con toda su familia se habían enterado de lo que le había pasado a Usa, mas sin embargo ellos ¿qué? Abrieron las puertas de su casa para que ahí reposara el arca de Dios. Y cuando se le abra el hogar, hermanos, cuando se le abre el hogar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, Él derrama bendición en la alacena, en los corrales, en los huertos, en los graneros, en el salario, en los hijos.
como todos los hijos de Obed-Edom. Si ustedes después repasan toda la historia de él, se darán cuenta de que Dios bendijo a todos los hijos de Obed-Edom. A diferencia de Usa, se entiende que Obed-Edom sí conoció y entendió que la gloria de Dios estaba en el arca. Y él dijo, pues mi hogar, ¿verdad? Mi hogar para que esté ahí el arca. Cuando se ha experimentado, hermanos, cuando realmente se ha experimentado esa presencia gloriosa y se ha recibido la bendición de Dios, ya no se quiere dejar esto y lo busca uno continuamente. Se dice que cuando David se llevó el arca de la casa de Obed-Edom, Obed-Edom, junto con sus hijos, dejaron sus ocupaciones para ir siguiendo, ¿verdad?, el arca y servir después en la casa de David. En primer libro de Crónicas, en el capítulo 26, en el verso 4, dice que ellos, los hijos de Obed-Edom, servían como porteros en el templo. Fueron bendecidos, hermanos. Experimentaron la bendición de Dios, experimentaron la presencia de Dios, solamente por tener el arca ahí. Y cuando viene David, se la quiere llevar, ellos, hermanos, también van detrás, ¿qué? Detrás del arca, porque no querían perderse esta experiencia sin igual de haber conocido, de haber sentido la presencia de Dios en su hogar y en su familia. ¿Lo podemos creer, hermanos, esto? Cuando nosotros, hermanos, hayamos experimentado de una manera personal, cada uno de nosotros personalmente, la presencia de Dios, yo les aseguro que dejaremos todo para ir siguiendo la gloria de Cristo. Si hubo unos pescadores que todavía no lo conocían bien, mas sin embargo cuando Él les dijo, dejen las redes y síganme, lo siguieron, hermanos, lo siguieron. No preguntaron, no dijeron, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? No cuestionaron nada, simplemente lo siguieron. Ya después, hermanos, después de mucho tiempo, ¿verdad? Como que le cae el 20 a Pedro y dice, Señor, nosotros que hemos dejado nuestros hogares, nuestro trabajo y todo, ¿verdad? Nuestra familia y todo, por esta causa, ¿qué hay para nosotros? Y la respuesta de Jesús es que clara, esperanzadora y contundente para todos ellos y para todos los que deciden tomar la cruz de Jesús. Yo sé que Dios, hermanos, ha bendecido a muchos de nosotros, yo creo que a todos de los que estamos aquí, a nuestros hogares, y es necesario también que esto lo podamos testificar, hermanos, para que el mundo vea y que el mundo crea en el poder del Evangelio. Amén. ¿Creemos, hermanos, en el poder de Dios? ¿Creemos en el poder del Evangelio? ¿Creemos que el poder del Evangelio puede transformar, hermanos, las vidas? Claro que sí. Eso también es importante testificarlo y decirle a las personas, hermanos, que todavía no conocen a Dios, decirle, ¿sabes qué? La gloria de Dios a nosotros, ¿verdad? A nuestra familia, nos ha bendecido. Desde que conocemos, ¿verdad?, a Jesucristo, la gloria de Dios está en nuestro hogar. No está solamente en el templo, está en nuestro hogar y nos ha bendecido. No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los yernos y a las nueras. Han alcanzado la bendición solamente por la obediencia de uno, o por la obediencia de unos cuantos. Verso 15, verso 14 y verso 15. (6:15) Y tomó entonces, a ver, déjame ver. Sí, versos 14 y 15. Bueno, desde el 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y ¿cómo? Con sonido de trompeta. Ahora, hermanos, es el tercer personaje que les mencioné. Por la gloria de Dios, un hombre fue muerto, por la gloria de Dios un hogar fue bendecido y por la gloria de Dios un rey pierde, hermanos, todo protocolo, pierde toda compostura, porque él se había entendido que lo que llevaba otra vez a la casa de David era la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo reacciona David? Dice que danzaba, ¿cómo? Con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. ¿Y quién era David?
Era el rey, hermanos. Es como si ahorita, ¿a quién podríamos poner de ejemplo? ¿A el presidente de la República? Que de repente ustedes lo vieran que el presidente de la República conoce, hermanos, a Dios, conoce a Jesucristo, recibe el Evangelio, conoce la gloria de Dios, y él, sin importar, hermanos, si lo van a criticar, si lo van a señalar, ¿se pone qué? Se pone a danzar, hermanos, como un niño. Así como un niño va cuando recibe un regalo de su papá, si se pone a brincar y a danzar. Bueno, así era David, era el rey. Pero a él le importó muy poco, hermanos. Y si el pueblo lo señalaba, si lo criticaba, él se puso que a danzar con todas sus fuerzas, porque sabía que la gloria de Dios ahora era trasladada a su casa. Y así David y toda la casa de Jehová conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. La gloria de Dios, hermanos, hace que un rey adore a Dios sin prejuicios, sin prejuicios. Y no sé, hermanos, si también en esta parte a nosotros nos ha costado un poco. Según la formalidad de los religiosos, esperaba que el rey probablemente, ¿verdad?, se postrara ante el arca, quizás que elevara largas oraciones, quizás una serie de rituales, hermanos, para trasladar un objeto tan sagrado, pero nunca se imaginó el pueblo que el rey, hermanos, se iba a poner a danzar. Se iba a poner a danzar. Para David, hermanos, este acontecimiento de trasladar el arca a su casa viene a ser de celebración y lo expresa, hermanos, danzando con toda su fuerza. Danzaba con júbilo y con sonido de trompeta. Si hablamos de conocer y de saber lo que significa la gloria de Dios, David, mejor que nadie, es el indicado. ¿Por qué? Porque las palabras precisamente de David, cuando más adelante vamos también a ver el caso de ella, de su esposa Mical. Las palabras que David, ¿verdad?, le dice a Mical son estas: Jehová me ha elegido, dice, a mí en preferencia de Saúl y de sus descendientes para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová. Ese era el pensamiento de David. ¿Por qué? ¿Por qué danzo? ¿Por qué me siento tan gozoso? ¿Por qué? Porque Jehová, dice, a mí me ha constituido como príncipe. Y le dice, ¿verdad?, Mical, por encima y prefiriéndome a mí antes que a tu papá Saúl y a todos sus descendientes. Dios lo había, hermanos, a David sacado detrás de las ovejas, detrás del redil. Dios le había dado la victoria sobre Goliat y le había entregado en las manos de David. Todos los enemigos se los había puesto a los pies de David. Así que David, hermanos, conocía perfectamente la gloria de Dios. ¿La conocía? Claro que sí, hermanos. ¿Sabía qué es lo que estaba llevando? Claro que sí. Había falta de irreverencia en que él saltara, no fue la irreverencia de Usa. Aquí él celebraba, hermanos, y adoraba a Dios con un corazón, ¿qué? Con un corazón sincero, hermanos. Sin prejuicios. Sin miedo a perder la compostura. Y no sé, hermanos, cuántas veces, no sé cuántas veces, porque yo no conozco sus corazones, pero Dios sí. Yo no sé cuántas veces, hermanos, usted ha sentido, hermanos, ha sentido las ganas de adorar a Dios sin ningún prejuicio. Pero muchas veces nos detenemos, hermanos. ¿Y saben por qué nos detenemos? Porque nos preocupa más qué va a decir la hermana o el hermano que está al lado, o la que está atrás o el que está adelante. Y porque cuando usted, hermano, a lo mejor, ¿verdad?, le llega una alabanza que el ministerio aquí esté cantando y toca esa alabanza en su corazón, y a lo mejor usted siente el deseo de quebrantarse y de venir al altar y de arrodillarse y de llorar, hermanos, clamar a Dios, pero se detiene. Porque a lo mejor a alguien se le va a acercar y le va a decir: en todos los años que tenemos como iglesia, nunca se ha hecho así. Siempre recuerdo, hermanos, cuando estaba allá en Ana Rodríguez, en un culto de evangelismo. Todavía no se escuchaba nada eso de los virus y nada de eso, pero estábamos en un culto de evangelismo, hermanos, y viene un hermano y me dice: hermano, allá en el lobby hay un varón que quiere hablar con usted. Entonces yo salí. Este hombre se llamaba Martín, traía cubrebocas, ya traía cubrebocas él en ese tiempo, y cuando yo fui a acercarme, ¿verdad?, a saludarlo, él me dice: no, pastor, no se me acerque, porque yo tengo tuberculosis, dice, tengo tuberculosis y estoy contagiado de SIDA, y yo no quiero que usted me toque. Yo lo único que quiero, dice, como escuché, pasé y vi abierto, dice, y escuché los cantos y las alabanzas, y yo nomás quería, dice, entrar al culto para adorar a Dios, dice. Y empezó a llorar, hermanos, allá empezó a llorar.
Entonces yo le dije, no, no tengas cuidado, y lo jalé, hermano, lo abracé, lo jalé, y estuvo sentado. Cuando yo estaba predicando y en la predicación yo hice un llamado, dije, los que sientan en su corazón el deseo de venir, ¿verdad?, delante de Dios y rendirse y abrir su corazón y derramar su corazón delante de Dios. No terminaba, hermano, yo la invitación cuando ese hombre, hermano, saltó de su lugar y se tiró, literalmente, hermano, se tiró de panza, hermanos. Se tiró de panza ahí en el altar y se puso a llorar, hermanos, como un niño. Se puso a llorar como un niño. Y todavía, no hace mucho, platicaba con unos hermanos de la Rodríguez y me dijeron, ¿se acuerda, hermano, usted se acuerda de aquel varón que se llama Martín? Todavía se les quedó en la mente. ¿Por qué, hermanos? Uno se pone a pensar muchas cosas y dice uno, es necesario llegar a ese límite, es necesario tocar fondo, llegar a ese extremo, estar diagnosticado de SIDA y de tuberculosis para que te rindas, para que vengas ante el altar y rindas tu corazón a Él. ¿Es necesario eso? Ahí él no se puso a ver que los hermanos no me conocen, que nadie me conoce, que a lo mejor me van a correr, que qué van a decir los hermanos, que estoy llorando como un niño y que esto y que el otro. Nada de eso, hermanos. Lo único que siento yo que quería él era ¿qué? Derramar su corazón delante de Dios. Probablemente porque sintió que era la última oportunidad y si no era esa, a lo mejor ya no habría otra para él. Nunca más lo volví a ver. Pero eso para mí fue una verdadera adoración, una adoración sincera, hermanos. Sin temor al que dirán. Sin tanto protocolo, hermanos. Y sin tanto andarse cuidando de lo que va a decir el hermano, que me va a regañar la hermana, que David era el rey, hermanos. Era el rey. Tenía que tener cuidado de las apariencias y de lo que todo el pueblo lo estaba mirando. Y al danzar, no sabemos, ¿verdad?, si la túnica se le alzaba, ¿verdad?, porque eran túnicas, no eran pantalones en aquel tiempo. No lo sabemos. Pero él, hermanos, adoraba con todo su corazón. Cuando ya pusieron el arca en la tienda, entonces David viene, ¿verdad?, y ofrece holocaustos y pacíficos a Jehová y le da al pueblo pan, carne y vino, porque es un día de celebración, es un día de fiesta, como tiene que ser, hermanos, cada día de culto. Cada día de culto tiene que ser, ¿qué? ¿Un día de qué? ¿Un día de qué? ¿De verdad? ¿Cuándo han asistido ustedes, cuándo han asistido a una fiesta así con toda la cara de aburrimiento y de sueño? No digo que ahorita la tengan así, ¿verdad? Pero a veces pasa, ¿verdad? Es un día de fiesta, hermanos. No sé si se quedan ustedes aquí a comer, ¿verdad? Después de la escuela sabática, pero ahí es cuando uno también, ¿verdad?, come y convive y platillos por donde quiera, pero no platillos voladores, pero son platillos, ¿verdad?, de comida que todos reparten, porque es un día de fiesta, hermanos. Es un día de fiesta. Así fue para David. Entonces él al pueblo le da pan y carne y vino. Cuando la presencia de Dios, hermanos, se derrama en el pueblo, hay fiesta, se rompen las ligaduras. La unción rompe el yugo, dice el profeta Isaías. El colirio de Dios, hermanos, limpia nuestros ojos y entonces podemos ver lo que es invisible para otros. Lo podemos ver. ¿Sí o no? ¿Ustedes pueden ver el rostro de Cristo en el hermano o en la hermana? No me echen mentiras. ¿Lo podemos ver, sí o no? No, dice el hermano. Debería de ser así, hermanos. Debería de ser así. Que usted, ¿verdad?, viera en el hermano, en la hermana, ni más ni menos que el rostro de ¿quién? El rostro de Cristo, hermanos. El rostro de Cristo. ¿Por qué tenemos nosotros un gozo que el mundo no conoce y que no entiende? Porque podemos ver, hermanos, la gloria de Dios. Amén. Porque podemos ver la gloria de Dios. Cuando Dios toca tu corazón con su presencia, entonces, hermanos, se pierde todo prejuicio. Entonces ya no se detiene uno, hermanos. Y tampoco estoy diciendo esto, hermanos. Tampoco estoy diciendo esto que caigamos en desfiguros, ni nada de eso, porque luego nos vamos al otro extremo, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Se trata solamente de que nuestra adoración, hermanos, a Dios sea ¿qué? Sea sincera, sea real. Que realmente nos rindamos. Muchas veces cantamos en los estribillos, yo rindo mi corazón a ti, y estamos checando el celular, hermanos, a ver si nos llegó un mensaje de WhatsApp. ¿Cuál rendir, hermanos? Los que han visto su gloria, los que han visto la gloria, son adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Verso 16.
Bueno, ya lo leímos. Cuando el arca llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo, hermanos? Lo menospreció en su corazón. Lo tuvo un poco. ¿Verdad? Habráse visto semejante rey. ¿Verdad? Ya nada más. Y en el verso 20, hermanos, del verso 20 al 23, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dice, ¿verdad? Ah, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, ¿verdad? El rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro, ¿cómo dice? Un cualquiera, fíjense, y era el esposo, era su esposo. Le debía respeto porque era el rey y le debía respeto porque era su esposo. Pero así era el corazón de Mical, ¿verdad? Y se enciende, ¿verdad? Con ese tono burlón e irónico y le dice, ¿cómo ha quedado honrado hoy el rey? Ah, para rey que tenemos, ¿verdad? Miren nada más, ¿verdad? Dice, descubriéndose hoy delante de las criadas y como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, ¿fue delante de quién? Fue delante de Jehová. Es decir, cuando yo alzo mis manos en la alabanza, no las levanto para ti. ¿Las levanto para quién? Cuando yo cierro mis ojos en la adoración y cuando yo me quebranto en llanto en una alabanza, no es para ti, ¿es para quién? Así que David lo dijo, fue delante de Jehová, quien me eligió a mí en preferencia de tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún, fíjense bien, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y el verso final, bueno, en este caso el verso 23, es trágico, es patético, es cruel. ¿Cómo dice el verso 23? Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Por la gloria de Dios, hermanos, por la gloria de Dios muere un hombre. Por la gloria de Dios toda una casa es bendecida junto con los hijos, ¿verdad? De aquel hombre, Obed-Edom. Por la gloria de Dios, un rey, hermanos, pierde la compostura y los protocolos y adora a Dios con sinceridad. Y por la gloria de Dios, una persona que está solamente criticando y señalando, se queda toda su vida sin dar ¿qué? Frutos. No dice que Mical haya sido estéril, fíjense bien, porque a veces nos hemos ido con esa idea. Ahorita les voy a dar un pasaje donde dice que Mical tuvo hijos, pero no con el rey. No es que Mical, ¿verdad?, haya sido estéril. La causa de que por qué nunca dio fruto, bueno, lo más seguro, hermanos, que el rey nunca la volvió a considerar como mujer. Lo que realmente significa es que aquella persona, hermanos, sea varón o sea mujer, que solo critica, que solo se burla de cómo se adora a Dios, de cómo un adorador rinde alabanza a su creador, esa persona puede ser que ya nunca más vuelva a recibir unción de Dios. No vuelva nunca a sentir en su vida la presencia de Dios. Es decir, el rey, no David, sino el rey, ya nunca más lo volverá a usar para el servicio de su obra. ¿A cuántos conocemos así? Por lo que nunca más volverá a dar frutos en su vida espiritual. Ustedes vean a alguien que solo critica, que todo lo cuestiona, que solo está viendo lo negativo, que siempre destila amargura, inconformidad, ironía, como Mical cuando se refiere al rey, y verán que poco a poco esa persona se va apagando y cae en una esterilidad espiritual y nunca dará frutos. Nunca va a crecer más, porque toda su vida solamente critica, señala, no aporta. Cuando se requiere, ¿verdad?, se requieren manos para la obra, brilla por su ausencia. Pero siempre critica, señala, se presenta un plan de trabajo y siempre está con la cabeza, ¿verdad?, diciendo que no. Se presenta otro programa, otra actividad, no le gusta, no le parece, nada le acomoda, pero nunca, hermanos, aporta.
nunca se le ve. Hay otras personas, ¿verdad? Diferentes. Yo me acuerdo que, permítame un ratito, ya se me acabó la saliva. El hermano ministro, siempre Hugo Toto Cajal, contaba una anécdota que a mí se me quedó, ¿verdad? Decía el hermano que cuando él estaba de pastor en Villahermosa, tenía la piedrita en el zapato. Era un hermano, ¿va? Que llegaba ahí. Él nos decía esto para que nosotros también, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Si nos toca un hermano o una hermana difícil, pues comprendamos, ¿verdad? Que Dios no solamente nos va a poner todas las personas a que nos digan a que sí a todos, sino que también va a haber algunos hermanos o hermanas que son un poquito complicados. Entonces el hermano, yo recuerdo un hermano que nada le gustaba, nada le parecía, estábamos en la lección de escuela sabática, todo lo que nosotros comentábamos y todo, siempre estaba con su cabecita allá, con la cabecita. Así está. Y decíamos, hermanos, vamos a hacer esta actividad que de evangelismo y que eso. Vamos a hacer una velada, hermano, vamos a hacer una velada. ¿Quién quiere traer esto? Siempre. Entonces decía el hermano Hugo, yo a veces estaba acá con el piano, cuando ya iba a empezar el culto, con la guitarra. Cuando lo vi que ahí viene el hermano, ya. Pero dice, después cuando yo lo veía, venía con su Biblia, con su himnario, con su cuaderno de escuela sabática, venía temprano, si el culto empezaba, les dice, él llegaba a las 9:30. Y llegaba, y entraba, y doblaba sus rodillas. Y mientras otros estaban platicando acá, que esto, que lo otro, él estaba orando. Y después se sentaba, y con toda reverencia esperaba a que empezara el culto. Entonces decía Hugo, yo lo miraba, decía, el hermano no es tan malo, de veras. Tiene cosas buenas. Y entonces dijo él, ¿verdad? Eso me ayudó mucho a amarlo, porque llegó un momento que yo ya no lo aguantaba, pero empecé a buscarle, ¿verdad? Cosas buenas, y sí tenía cosas buenas, solo que a lo mejor yo no se las había descubierto. Ahí es verdad, son casos, ¿verdad? Pero hay otros casos, hermanos, tipo Mical, ¿verdad? Que entonces nunca más vuelven a dar frutos. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, verso 8, solamente se lo voy a dar como dato, ¿verdad? Ustedes después lo checan en su casa. Ahí menciona que Mical tuvo 5 hijos con Adriel, hijo de Barzilai. Entonces Mical sí tuvo hijos, no era estéril, pero solo que con el rey, ¿verdad? Ya no. Así que la gloria de Dios, hermanos, retomando lo que dijimos al principio, la gloria de Dios puede manifestarse y destruir a un irreverente, puede bendecir abundantemente un hogar, puede provocar que un rey le adore en su máxima expresión y puede dejar sin fruto a un burlador que solo critica. Aquí la pregunta es, hermanos, de esos 4 ejemplos, ¿cuál de esos queremos ser? ¿Cuál de esos queremos ser? ¿Cuál lo tomamos para nosotros? Bueno, yo quiero ser como Edom, ¿verdad? Y que la gloria de Dios se manifieste en mi hogar y que bendiga mi descendencia, a mis hijos y a mis nietos y tataranietos, ¿verdad? Y chosnos, ¿verdad? A todos. Así, hermanos. O queremos ser como el rey David, o queremos ser como Mical, o queremos ser como Usa. Son 4 ejemplos donde se manifiesta la gloria de Dios. Así que dice Hebreos 12, 28, 29. Búscanlo por favor en sus Biblias si gustan y veamos lo que dice este pasaje. Dice Hebreos 12, 28, 29. Así que recibiendo nosotros, fíjense bien, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, nuestro Dios es misericordia. Nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es un Padre amoroso, hermanos, que tolera muchas cosas y que su paciencia es enorme. Pero también, hermanos, dice el autor de esta epístola, tengamos gratitud y tengamos en cuenta lo que se nos ha dado. Hemos recibido un reino inconmovible. Así que tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud vamos a servirle, pero agradándole, ¿cómo? Sirviéndole con temor y reverencia, porque si Dios es amor, también es que fuego consumidor. A veces esa parte se nos puede olvidar.
Y el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, busquen la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. Yo lo voy a leer, hermanos, ya con esto termino, en la nueva versión internacional, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Bueno, en la nueva versión internacional dice así: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, dice, vivan ¿cómo? Con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Es decir, hermanos, cada vez que venimos a la reunión, cada vez que somos invitados a cantar, cada vez que somos invitados a escuchar la palabra, cada vez que somos invitados a trabajar en la viña de Dios, tengamos en cuenta, yo he sido comprado. ¿Pero con qué? No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso, hermanos, eso nos tiene que nosotros que mover y motivar a ser verdaderos servidores de Dios, tomando en cuenta de dónde nos sacó y con qué fue que nos compró. Cuando Mical, ¿verdad? Quiere avergonzar a David, dice, pues yo sí sé, ¿verdad? De dónde me sacó Jehová, me sacó de allá, del montón de las ovejas, de allá estaba yo olvidado, desde allá me ungió Dios y había dicho que yo iba a ser rey de Israel y soy rey de Israel, y puso a todos sus enemigos a sus pies y le dio la victoria con Goliat, y siempre estuvo, ¿verdad? Aunque él anduvo en valle de sombra de muerte, ahí sintió él la compañía de su pastor que era Jehová. ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no rendirle, hermanos, toda pleitesía? Si él sabía realmente lo que significaba la gloria de Dios. David tenía presente todo esto, hermanos, de cómo Dios lo había sacado. Ahora, la pregunta es, si nosotros, hermanos, fíjense bien, no solamente en el día de culto, si nosotros, hermanos, cada día, valoramos el precio de nuestra salvación, ¿lo valoramos, hermanos? ¿Lo tenemos presente? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Tenemos presente lo que es vivir en santidad y temor de Dios, dentro y fuera del templo? Dentro y fuera del templo. Porque dentro del templo, hermanos, todos nos vestimos como iglesia. Pero todos los días de semana, hermanos, todos los días de semana, nuestro comportamiento allá con los compañeros de trabajo, allá donde pensamos que Dios no nos ve, es igual, hermanos, como en el sábado cuando estamos en la reunión. Si conocemos la gloria de Dios y sabemos que esa gloria lo abarca todo, entonces andaremos con temor y con reverencia en cualquier parte, hermanos, en la calle, en la plaza, donde quiera que andemos. Podemos adorarlo a Él y celebrar su glorioso nombre en libertad, en esa libertad que da su Espíritu, o reprimimos nuestra adoración porque no queremos ser señalados. Hermanos, hoy es el tiempo, de decirle a Dios que queremos verdaderamente conocer su gloria. Y si ya la conocemos, hermanos, hay que valorarla todos los días de nuestra vida. Y caminar, hermanos, en el camino del Evangelio con temor y con reverencia. Amén. ¿Quiere usted ponerse de pie? Póngase de pie, por favor, y acompáñenme, hermanos, acompáñenme en esta oración. Bendito Dios que estás en los cielos. Sabemos, Señor, que tu gloria es inexplicable. Una vez también el patriarca Moisés dijo, muéstranos tu gloria, muéstrame tu gloria. Pero tú sabías que si se la mostrabas, él iba a morir. Fue necesario que en la persona de Cristo tú te mostraras al ser humano. Así que lo conocimos a él y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero a veces, Padre, tenemos que reconocer que todo esto, hermano, Padre bendito, lo tenemos en poco, como hermanos en la fe. A veces, Señor, es necesario que cada uno de nosotros
Así como dice ya el profeta Malaquías, cada uno le diga a su hermano, cada quien le diga un consejo a su hermano. Hay que conducirnos en temor, hay que conducirnos en santidad, hay que conducirnos en reverencia, hay que tener reverencia delante de Él, porque el fuego de su ira nos puede consumir. Hay que tener temor. Oh Padre bendito, que ese temor, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón, no miedo hacia ti, porque el miedo nos aleja más de ti, sino un temor reverente que nos acerque cada día más a ti, y que queramos conocerte verdaderamente a ti, conocer tu gloria, experimentar tu presencia, Padre, en cada oración, en cada lectura bíblica, en cada alabanza, en cada reunión. Que podamos decir cuando nos vayamos del servicio: Padre, en este día yo sentí la presencia de Dios en este lugar. Yo sentí la presencia de Jesucristo, cómo tocó mi corazón, cómo impactó mi vida en este día, y salgo fortalecido para todo lo que me espere a mitad, a mediados de semana. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, queremos conocerte cada día más. Si hasta el día de hoy, Señor, todavía no te conocemos plenamente, ayúdanos, Padre bendito, a conocerte cada día mejor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el bendito nombre del Cordero de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.